conferencia de Conferencias AMAPSI. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, como todos los que hemos tenido. Y es el maestro Alberto Ortuño Montiel, quien disertará sobre cómo trabajar el buen trato en las familias. Bueno, pues ustedes ya saben cuál es la mecánica. Tenemos de 50 a 60 minutos de exposición y posteriormente vamos a una sesión de preguntas y respuestas, ya sea en micrófono abierto o bien por el chat. Les pedimos que todos mantengan su micrófono cerrado para que sea más fácil escuchar al maestro. Bueno, el maestro Alberto Ortuño Montiel es licenciado en Psicología por la Universidad del Valle de Tlaxcala, maestro en Educación por la Universidad del Valle de Tlaxcala también. Estudió un seminario de Psicología del Deporte aplicado a fútbol, Asociación Masterclass Internacional, Psicología Deportiva. Es docente de la carrera de Capital Humano en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, igualmente docente del Instituto Metropolitano de Monterrey, Sistema Militarizado, fundador y director general del Centro de Atención Psicológica, Psicología Activa y Salud Mental, titular de la Unidad de Género y psicólogo del Centro de Atención Psicopedagógica en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. Es asesor y consultor en familias, niños y adolescentes en Sinergia, Centro Psicológico Multidisciplinario, así como coordinador del área de psicología en el DIPTIA Pisaco. Pues dejo con ustedes al maestro Alberto. Bienvenido, maestro Alberto, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Rosario. Gracias, Marco, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y hablar de este tema que hoy en día nos mueve mucho, ¿no? El trabajar en la parte del tema, cómo trabajar el buen trato en las familias con esta parte de la pandemia. Entonces, ¿sí me ayudas a pasar la presentación, Marco? Gracias. Antes de que empezamos, vamos a hacer una recopilación. ¿Cómo ha cambiado el buen trato hoy en día, ¿no? Desde que nos tocó la pandemia, ¿no? Antes las familias, y antes de empezar quisiera, ¿cómo eran las familias, el tipo de educación, cómo se iba manejando o cómo iba a ser ese tipo de comunicación? Creo que la pandemia ha modificado nuevos hábitos durante la convivencia familiar y el buen trato. Y para empezar, pues la siguiente, Marco, por favor. Empezamos hablando del buen trato en la familia. En esta parte corté la definición. Se dice que se logra cuando se brinda el espacio y el tiempo para relacionarse con sus hijos o su pareja, con alegría y dispuesta a descubrir las necesidades del otro, estableciendo valores como la comunicación, el conocimiento mutuo, el respeto o el amor, respetando a la autonomía de los hijos. Hoy nos damos cuenta que hoy debemos tener más comunicación, más valores en las familias con esta nueva era de la pandemia. Y hoy hemos dado cuenta, hay que tener esa afectividad con nuestros hijos, con nuestra pareja, ¿sí? Con un respeto mutuo. También definimos la siguiente, Marco, por favor. Se define la convivencia positiva a partir de las relaciones de vínculos efectivos y afectivos, sanos. ¿Esto qué quiere decir? Que originan un sentimiento mutuo de reconocimiento y valoración, así como la satisfacción del bienestar. ¿Qué estamos pasando en este momento? Hoy en día nos estamos olvidando de ese reconocimiento y esa valoración hacia nosotros mismos, hacia nuestra familia, nuestros hijos, a nuestro contexto familiar, ¿sí? También es importante destacar que cada niño o adolescente es promotor de su propio desarrollo, ¿sí? Como promotor de su propio, con esa autonomía, con ese reconocimiento que el papá, la mamá, el abuelo o el tío lo están realizando. Con esa protección de los adultos como modelos a seguir. Por ello es importante tomar en cuenta que cada uno es diferente a otro. Y eso lo tenemos bien claro. Hay familias, papás. No todos somos iguales. Somos de la misma familia, pero todos tenemos diferentes costumbres y necesidades. Tendrán necesidades diferentes, lo vuelvo a repetir,
las que a su vez irán cambiando a medida que van creciendo. Y hoy es importante porque el proyecto de vida de cada uno de nuestros hijos o estudiantes ha modificado mucho en todos los conceptos, ¿sí? Hoy la pandemia nos hizo modificar tremendamente todo ese cambio de un proyecto de vida, ¿sí? Que hoy en día las familias tenemos que estar más unidas, ese lazo afectivo para realizar un buen trato, ¿sí? Siguiente, Marco, por favor. ¿Cuál es la finalidad de las relaciones del buen trato? Es que en las familias, en cada uno de nuestros miembros, tanto adultos como los niños o niñas o adolescentes, vivan en un ambiente lleno de armonía. Y hablando de armonía, es hablando de ese reconocimiento y esa autonomía y esa seguridad. ¿Cómo? Sintiéndose protegidos, acompañados en cada momento en su proceso, ¿sí? Capaces de competentes, sentirse competentes, responsables, reflexivos, respetuosos de sí mismos y de los demás. Muchas veces nos estamos perdiendo esta parte de ser reflexivos. Nos estamos llegando a ser muy autoritarios. Hoy ya veo familias y he tenido oportunidad en las terapias, estando en esta parte de dar sesiones. Hoy hay poca tolerancia en nuestro contexto familiar. Ya hay poca tolerancia. Ya etiquetamos, ya regañamos, ya no tenemos esa empatía de comunicación, de esa susceptibilidad de papá, mamá y pareja. ¿Sí? ¿Ya que estamos haciendo? Aislándonos. Al contrario de ese aislamiento, tenemos que hacerlo más en conjunto familiar, escucharlos, comprenderlos. Pero ¿qué estamos pasando? El papá escucha, quiere contestar antes de escuchar al hijo. Y hay que ser empáticos en esa parte para el buen trato. Y en este buen trato pongo, y lo resumí, en componentes del buen trato en la familia. Tener nuestros componentes, ¿sí? Nuestros hábitos. Tener un componente. El primer componente que tenemos que tener y debemos paso a paso es el componente 1, las relaciones de apego y amor. Hoy en día, nuestro apego se está aislando con esta parte de la pandemia, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué es la calidad, la relación del componente de apego y amor? Es la calidad en el cuidado de los hijos atendiendo el por apego, el vínculo que los niños y niñas y los adultos forman con sus padres. Yo me pregunto y les hago una pregunta a mis compañeros, ¿cómo andamos en esta parte del vínculo hoy en día con esta pandemia? Ese vínculo se ha forzado, se ha puesto más fuerte o se ha desvinculado. Pareciera que se está desvinculándose, ¿sí? Aparentemente lo hacemos, como dice, cosas visibles, ¿no? Pero pueden ser invisibles en esa parte de la afectividad, de ese apego, ¿sí? Decimos, tenemos buen apego porque estoy al lado de mi hijo, estoy viendo una película, estoy viendo en su clase al lado, es que tengo buen apego, lo comprendo, pero realmente no lo estamos comprendiendo, lo estamos poniendo en la parte de estar vigilándolo, ¿sí? Y eso no es un apego, eso no es amor, ¿sí? El amor se da en todos los sentidos, en escucha, en comunicación, en entender las necesidades de mi hijo. También los hijos, entender las necesidades de la mamá y del papá, ¿sí? Y yo aquí pongo, ¿cuáles serían los beneficios del apego y el amor? Son básicos. Siempre los hijos son más seguros y creativos sociales. ¿Cómo? Dándole esa confianza, dando esa seguridad a mi hijo, ¿sí? Totalmente. Y esa pregunta siempre lo hago, ¿cómo le hago? Tan simple, demuéstrale con acciones y palabras, ¿sí? A sus hijos o hijos, esposo o esposa, cuánto los quiere. No con dinero, no con regalos, sí, con un abrazo, con un beso, ¿sí? Con escucharlos. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros ponemos atención, los que son papás, mamás, tíos, abuelos, teniendo ese 5 o 10 minutos de escuchar, de darle un abrazo,
de decirle un te quiero, un te amo a tu hijo, a tu sobrino, ¿sí? Preguntarles, esta parte de la pandemia también nos sirvió a tener un poquito de vínculo, a conocer nosotros a mi hijo y a mi hija, a mi pareja, a mi esposa o esposa, ¿sí? Preguntarle, ¿cómo les fue hoy? ¿Cómo te fue, hijo? ¿Cómo te fue, hija? Oye, mi amor, ¿cómo te fue? Oye, mi vida gordita, mi amor preciosa, ¿cómo te fue hoy? Realmente que venga esa parte para romper esa resistencia de desvínculo, ¿no? Hay que vincularnos, hay que tener un apego, un amor desde la palabra, desde que llega, porque llegamos de un trabajo tensos, presionados. Lo único que queremos es que decir, ¿cómo te fue? Un abrazo, más que unas palabras. Y eso ha costado mucho trabajo hoy en día, demostrar en esta parte del apego y el amor. ¿Sí? También estar atento a las emociones de mi hijo o de mi pareja, ¿no? ¿Qué expresan? ¿O qué es lo que me quieren decir con sus respuestas y actitudes? A lo mejor no está molesto, está a lo mejor triste su reacción es de azotar la puerta. Y ya nosotros, papá o mamá, ya estamos haciendo un escándalo, ¿no? En la forma de comunicarnos, le gritamos, ¿sí? Y debemos de entenderlo. ¿Qué le está pasando? La pregunta, ¿cómo te fue, hijo? Pero muchas veces, perdón, preguntamos como los exploradores. Queremos rascarle más, a ver si encontramos algo que no nos está gustando, para hacerlo grande, para hacerlo conflicto. Hoy en esta parte no hay que hacer conflicto, hay que acercarnos al diálogo, al amor, al apego, a la afectividad, los vínculos más con nuestros hijos y los padres. La que sigue, Marcos, porfa. Nos saltamos un poquito más. El componente 2 es identidad. La identidad es aquello que nos hace saber quiénes somos a la suma de experiencias pasadas, ¿sí? Y futuras. La identidad implica conocerse a sí mismo. Yo les hago, siempre preguntamos, ¿realmente nosotros, papás, mamás, nos conocemos realmente a nosotros? Porque si nos conocemos realmente podemos reconocer y tener una identidad de nuestros hijos, ¿sí? Como pareja, hacia las papás, familias, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Las preguntas básicas, ¿quién soy? ¿Dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero ser? Esas preguntas nos hace reforzar para conocernos a nosotros mismos. Si no nos conocemos como papá, como individuo, tenemos que enseñar a nuestros hijos a conocer esa parte, ¿sí? ¿A dónde va mi hijo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde queremos que vaya nuestra familia, nuestros hijos? ¿Sí? Reflexiona acerca de lo que te gusta hacer. Muchas veces la monotonía, el tipo de vida que llevamos, la contextualización, nos olvidamos qué es lo que te gusta hacer. ¿Sí? Se hace mecánico. Hay que preguntarnos qué nos gusta hacer. 2, buscar actividades diferentes que lo distraigan y lo relajen además, ¿sí? De los demás. Nosotros, papás, busquemos algunas acciones creativas, recreativas, que podamos tener ese vínculo, ¿sí? Identifiquemos también padres que tienen hijos, adolescentes o niños, identifique cómo reaccionan ante las situaciones agradables o difíciles. No todo es regaño, no todo es premio o castigo. Debemos entender cómo reaccionan a situaciones difíciles y cómo lo podemos ver y agradables. Juegos de mesa. Un día pónganse a jugar de mesa en familia. Alguno pierde, vean la reacción que tiene su hijo o el papá o la mamá, los integrantes de la familia. ¿Qué pasa cuando pierden? Cuando van perdiendo, ¿qué sensación es de irritabilidad, de competencia? Buscar esa parte también. Es una parte importante como padres conocer esa parte del contexto familiar. Viene otro punto, reconozca qué le gusta de su persona y su forma de ser. ¿Sí? También esa parte positiva, reconocer lo que me gusta de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo. ¿Sí? Eso es parte muy fundamental. Y no olvidar
fomentar el concepto de identidad en sus hijos y explicándoles que tiene un nombre que los hace únicos. Son únicos, no hay otro Pedro, no hay otro Pablo. Son únicos, ¿sí? Y que aprendamos o que aprendan a amarse, ¿sí? Y cuidar de su persona. Muchas veces decimos nos queremos, te quiero, pero no lo exploramos, ¿sí? Te quiero, papi, te quiero, hijo, pero realmente queda en palabras, porque las acciones sobran, ¿no? Eso es lo que en esta parte de esta charla quiero tratar, poner los puntos claros de la parte del componente 2, que es la identidad. Tenemos que tener y enfocarnos a nuestra identidad contextual y de cada uno integrante de nuestra familia. Y acuérdese, padres, todos nuestros hijos, niñas o niños, adolescentes, son diferentes, con cualidades e ideas distintas. ¿Sí? Eso es claro. Desde ahí empezar a poner ese granito de arena, ¿no? Entenderlos, que tienen diferentes cualidades. A lo mejor uno tiene, bueno, y en el apoyo, el trabajo colaborativo, mi hijo puede ser más hábil, pero que el otro es le cuesta relacionarse, pues son pocos que tenemos como papás, identificarlos y buscar formas diferentes para trabajar esa habilidad o buscar acciones o herramientas que puedan ayudarlo más adelante. El tercer componente, si le podemos cambiar, Marcos, por favor. Nos vamos un poquito, es que voy un poquito del otro, para que vayamos al ritmo. Es otro, hablamos de apego y amor. El componente de reconocimiento, donde dice el reconocimiento es el valor que le damos a una persona por sus características a lo que hace. Sentirse reconocido como persona. Yo les hago una pregunta. Hoy en día, ¿hacemos sentir reconocido a nuestro hijo, a nuestra esposa, con nosotros mismos? Con derecho a ser escuchados, tomados en cuenta, respetando siempre las diferencias que puede existir en cada plática, en cada contexto. Y pongo esto, yo soy una persona valiosa y única. Siempre papás, colegas, preguntarnos, yo soy una persona valiosa y única. 2, yo estoy comprometido con las demás personas en el reconocimiento de sus acciones. 3, yo tengo personas valiosas a mi alrededor. Decirlo como padre, yo tengo a mis hijos valiosos a mi alrededor que merecen respeto y reconocimiento. ¿Sí? Yo puedo reconocer las acciones positivas de los demás, beneficios. Nos hace saber cómo somos, qué somos, y somos únicos. Muchas cosas buenas que tienen. Aquí viene una parte y vuelvo a tomar el amor, ¿no? Porque el amor es algo que nosotros tenemos que seguir, ¿sí? Si yo tengo amor, ya vamos a un amor propio, ¿no? Tener amor, afecto, ese llegar, el abrazar, el contagiar a la otra, a mi otra pareja, a mi hijo, ¿no? Contagiarme, irradiar con ese amor, ¿sí? Cuidarnos con protección. ¿Para qué? Para darnos una seguridad, ¿sí? A mi contexto, a mi familia. La seguridad que tengo yo, padre o madre o padres en general, darle esa protección a mi hijo. Y de la protección no es sobreprotección, sino darle las herramientas fundamentales de esta parte del yo soy, yo estoy, yo tengo, yo puedo. ¿Sí? Para fortalecerlo en el camino en esta parte de lo que estamos pasando en la pandemia. Siguiente, Marco. Viene otra parte fundamental que le pongo componente 4, la comunicación efectiva. Hoy en día, ya en esta parte efectiva, no nada más hablarle tranquilo, sino ser asertivo también en esa parte de comunicación afectiva. Ser asertivo. Yo le pongo aquí, la comunicación afectiva quiere decir compartir algo, es el medio por el cual podemos decidir, recibir e intercambiar información. Y muchas veces los hijos quieren comunicarlo, pero ya estamos haciendo la palabra Transformers.
empezamos a, sí te escucho, hijo, te entiendo, y empiezan a explicarle alguna situación fisiológica que le está pasando, alguna situación en la escuela o con su novio o pareja, ¿y qué pasa? ¿Qué hacemos los padres de familia o qué hacen? Se empiezan así, a cambiar Transformers, porque ya no están haciendo una comunicación afectiva, ya lo están haciendo más como, me estoy enojando porque esto no me está gustando de mi hijo, esto yo no sabía, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué pasa? No hay un intercambio de información negativa hacia el receptor. ¿Sí? Aquí también implica escuchar y ser escuchado. Hoy en día, ¿cuántos de los niños adolescentes se sienten escuchados? Con unas ideas, con el sentimiento real. Muchas veces hoy los adolescentes, ¿qué hacen? No me escucha papá, rápidamente se van a su cuarto y se encierran. O se meten sus audífonos o se meten a las redes sociales. Es que ahí sí me escuchan, es que ahí sí me ponen atención, ahí sí soy escuchado en los foros, en el grupo de Facebook, en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Pero ¿qué está pasando allá en la familia? Que los papás se quedan atrás sin tener esa comunicación efectiva. Pues ya se enojó, hay que lo arregle. No, busquemos esa comunicación efectiva, ¿sí? Ser más asertivos, entender los puntos de vista de los otros y de las otras, ¿sí? Porque sabemos y debemos una forma de pensar y sentir diferente uno al otro, ser empáticos desde ese punto de vista, ¿sí? Eso es claro y esa es parte que tenemos que trabajar hoy en día en esta parte del buen trato, ¿no? Este componente de comunicación efectiva hoy en día con esta parte de la pandemia. El siguiente, Marco, por favor. Viene la parte del componente 5, que es la convivencia pacífica. Esa es la relación que mantenemos con las personas y esto es lo que hoy en día tenemos que reforzarlo, ¿sí? Hoy en día, como estamos no estamos saliendo mucho como otras veces, esta relación convivencia pacífica se está haciendo un poquito tediosa, ¿sí? Irritada. Llevamos un año y cachito para estar dentro de casita. ¿Y qué pasa? Porque nos estamos poniendo tensos porque no tenemos nuevos hábitos de convivencia. Nos quedamos en la monotonía, nos quedamos en lo mecánico que hacíamos, bañarnos, subir, comer, cenar y adiós. Y no hay una convivencia. Yo me pregunto, ¿cuántos jugamos juegos de mesa? ¿Cuántos salimos al jardín a distraernos ahí dentro de casa? Cambiar los hábitos, cambiar roles, eso es importante. Y aquí como lo pongo, es la relación que mantenemos con las personas en las que vivimos. Se logra por medio del respeto y la comunicación. No olvidemos ante todo el respeto. ¿Sí? La convivencia pacífica es conocer a... Tiene su micrófono apagado, maestro Alberto. ¿Ya está? ¿Sí, Sí, sí ya. me escucharon? Ok, perdón, maestro. Rosario. Bueno, la convivencia pacífica es conocer a los demás y respetar sus ideas. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros como hijos preguntamos, oye, papá, ¿cómo te fue? ¿Sí? Quiero conversar tus experiencias. ¿Qué experiencia tuviste hoy en tu trabajo? Oye, hijo, ¿cómo te fue con esta parte de tus clases virtuales, no? Ese tipo de experiencias que a lo mejor como hijo o como padre no las vemos, ¿no? Por la monotonía, por la contextualización y la parte de que estamos pasando, ¿no? Nos estamos enfocando esa parte del pánico y nos estamos olvidando de estas experiencias, de este aprendizaje que cada uno tenemos, ¿sí? De conversar, de dialogar. Y aquí viene otro, respetar el espacio de otro. Hoy en día en la pandemia pareciera que no nos estamos respetando, ¿ah? Estamos invadiendo espacios y lo hacemos porque hoy mi recámara es espacio, es mi cuarto o es mi aula. La cocina podría ser, era una cocina donde hacíamos comida, ahora podemos tener la tableta, la computadora y estamos ayudando a mamá, pero estamos en clase. La sala era una forma de convivencia, ya lo hacemos
oficina también para los padres, para los papás, las recámaras. Vamos, hasta en el baño, ¿no? Tenemos audífonos, estamos lavando la boca y estamos escuchando la conferencia o la junta que tenemos. Respetar el espacio del otro, ¿sí? Y ahí viene una cosa que pongo y divertirse. Hay que divertirnos con alegría, con sonrisas, ¿sí? Hay que explorarnos más allá de hacer las cosas juntos, ¿sí? Este es un trabajo colaborativo y en conjunto en familia, ¿sí? Para tener una convivencia pacífica, ordenada y respetuosa. Viene la siguiente, Marco, por favor. Viene el otro el componente 6, yo le pongo 6, negociación. Hoy en día, ¿cómo estamos negociando a los hijos? ¿Cómo lo estamos llevando el diálogo? ¿Cómo lo estamos negociando? Aquí es, como le pongo, es un componente que adquirimos desde pequeños en el proceso mediante el cual dos o más personas buscan llegar a acuerdos mediante soluciones creativas. ¿Cuántos nosotros, papás, en este proceso de la pandemia, hemos llegado a negociaciones con nuestros hijos? O los hijos a nosotros, o yo con mi pareja, ¿cómo llego a mis negociaciones? Si son creativas o satisfactorias para el interés que yo tengo o el que tengamos mutuo para nuestros hijos. También acuérdense, papás, o los que somos psicólogos y trabajamos, recordar en este tipo de terapias familiares, elogiar más que castigar. Hay que elogiar. El elogiar no el yo, no. Elogiar la parte positiva, agradecer más que castigar, ¿sí? Reconocer los aspectos y acciones positivas de sus hijos, de su pareja, es válido, ¿sí? Eso es válido, es una parte de autoestima para la pareja, para el hombre o mujer. Ser claro y preciso y seguro al poner las normas de casa. Si papá pone normas o mamá, pues seguir con ese respeto, porque si no, ya no hacemos teléfono descompuesto, ¿sí? Poner las normas claras y precisas y determinantes para que haya un cierto de respeto y unas ciertas normas claras y precisas. Porque si cambiamos roles, no obedecemos las normas, la mamá o el papá, pues el niño o adolescente, pues empieza esa parte de la manipulación o el chantaje. Hoy mi papá no me dijo que no, pero si me acerco a mamá, sí voy, sí me va a dar permiso de salir o jugar Xbox o alguna actividad que tenga en casa. ¿Sí? Siguiente. Componente 7. Hablemos de tolerancia. Desde un principio les dije, ¿cómo andamos en esa tolerancia, papás? Es la capacidad de respetar las ideas y creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Recordemos, no compre juguetes o fomente juegos que promuevan la violencia. ¿Sí? Eso es importante. A veces hoy compramos alguna cosa para que no me esté distrayendo de los demás o para que me deje trabajar. ¿Sí? Muchas veces ponemos los padres o entre los niños, ¿no? Promueven la violencia. ¿Cómo? Pues jugamos a las luchitas, jugamos al box y estas partes empiezan a promover la violencia. ¿Sí? Hay que involucrar a toda la familia en la organización y ahorita con nuevos hábitos. La comida, poner la mesa, algo diferente, que el ambiente familiar vaya creciendo y se vaya fortaleciendo el vínculo afectivo. En esta parte hable con sus hijos o hijas acerca de las diferencias físicas. Hoy en día están los cambios diferentes, hay cambios hoy en día de los niños, niñas y niños y adolescentes. Los cambios, anteriormente lo veíamos en las clases porque era social, salíamos. Hoy en esta parte se ha venido un poco cerrando esa parte de hablar de las diferencias físicas y emocionales de las demás personas. ¿Sí? Porque muchas veces, para que no las parezcan desconocidas en esa parte, ¿sí? A veces decimos, es que está enojado. Pues sí, pero a lo mejor no está enojado, está triste. Pero es que azotó la puerta, pues sí, pero a lo mejor hay acciones de sus hijos, niños o niñas, adolescentes,
de una forma diferente, ¿sí? Y eso para tomarlo en cuenta también ahí, papás, el tipo de la tolerancia que tenemos sobre nuestros hijos, hacia nuestras parejas, hacia nuestro contexto, ¿sí? La tolerancia, trabajar esa parte de la tolerancia. Siguiente, Marco. Viene esta parte, ya trabajamos la tolerancia, viene el componente del sentido del humor. El sentido del humor es un componente que nos ayuda a entender, sobrellevar los obstáculos de la vida cotidiana, haciéndonos y haciendo a los demás la vida más agradable. ¿Cuántas veces nos reímos a cosas que son, a lo mejor venimos enojados, pero una risa, ¿no? Había una estadística, los niños y las niñas lloran, se ríen 200 veces, los adultos se ríen nada más 5 veces. ¿Vamos? Entonces, fomentemos el sentido del humor en la familia, ¿sí? Que es un componente que nos ayuda a elogiar y sobrellevar la importancia de la responsabilidad del trabajo a la casa y el cuidado a los hijos. Enseñar que hay, hacerlo de un sentido del humor diferente, agradable, no siempre con enojo, con irritabilidad, ¿sí? Si lo hacemos agradable algunas acciones en casa, las cosas van a fluir mejor. Hasta hay mejor energía, mejor química entre el papá, mamá o el hijo o el adolescente, ¿sí? Eso es lo que tenemos y lo que nos cuesta trabajo los papás, ¿eh? Tener un sentido del humor, porque muchas veces tenemos el sentido, ¿cómo se le puede decir la palabra? No lo identifican, sino se confunde, ¿no? Llevar un sentido de humor así agradable, me va a chantajear, mi hijo me va a chantajear, no, se va a subir a las barbas. No, claro que no, al contrario, darle un sentido del humor a las cosas que te está gustando hacer. Por ejemplo, papás que ayudan a casa a sus esposas con un sentido agradable. Ah, pues yo te corto la cebollita, la verdurilla, hacemos una carne asada. A buscar un sentido del humor en cuestiones de acciones o responsabilidades en casa. Eso le podemos darle una mayor calidad de vínculo en las familias y a los niños y adolescentes. Y por último, que hoy para mí es importante, el sentido de vida. ¿Cómo estamos trabajando el sentido de vida hacia nosotros, familia e hijos? ¿Sí? Aquí yo le pongo esta parte. El sentido de vida es todo aquello que le da forma a lo que pensamos, sentimos y hacemos con la intención de lograr proyectos personales. Papás, ¿cómo estamos promoviendo los proyectos personales de nuestros hijos? ¿Sí? Y familias. ¿Qué es lo que los motiva para hacer su proyecto? ¿Sí? Para hacerlo más fructuoso, más fuerte en esa parte. ¿Sí? Para cumplir sus sueños. Muchas veces los papás tenemos sueños frustrados. Queremos que fuese cantante, pero es que yo quería ser cantante, entonces mi hijo que sea cantante. No, a lo mejor el estar en cursos de música tiene otras destrezas, otras habilidades, pero no va a ser cantante. Busquemos esa parte del sentido de vida que tienen nuestros hijos a nuestro contexto, ¿sí? Porque muchas veces hay familias frustradas que te quieren llegar, que lo que no quisieron, lo que no llegaron a hacer los papás, se ven reflejados en los hijos. Y muchas veces, pues, viene ahí la situación de la frustración del adolescente, ¿no? Del niño, ¿no? Porque ya no lo ve con gusto, lo ve obligatorio y con con mucha resistencia, ¿no? A hacer las cosas, ¿sí? También ahí trabajar las metas a corto y a largo plazo, ¿sí? ¿Sí? Esa es parte, ahorita que hoy en día tenemos que, porque los chicos hoy están rompiendo, ahora se sesgaron sus proyectos de vidas totalmente. Ahora tienen miedo si les da el COVID, qué le está pasando, la vacuna. Vamos a buscar la forma de cumplir sus sueños y sus metas sobre su proyecto de vida a corto y largo plazo. Y en esto yo les hago una recomendación. Empieza con cosas sencillas. En esta parte disfruten la compañía de sus hijos e hijas y pareja, ¿no? Buscar nuestro proyecto también de pareja, ¿no? De familia.
¿sí? Porque en este momento a lo mejor estuvieron en un stand-by, ¿no? Las familias, en el mecanismo, en la parte de la pandemia, ¿no? Aquí también yo les hago a los papás, a la familia, a cada uno, hágase un regalo donde usted se reconozca sus éxitos en la vida. ¿Cuántas veces papás, mamás o niños, adolescentes, les demos un regalo, que reconozcan sus éxitos? Es parte fundamental, sí, en la vida. Reconocer sus éxitos. ¿Qué éxitos han tenido mi hijo? Y reconocerlos. Ya también como padre, ¿no? Reconocer mis éxitos en la vida, o mi mujer, ¿no? O mi esposa, o sea, que reconozca sus éxitos en la vida. ¿Para qué? Para que vayamos a esa parte, darle un sentido de vida mejor, estable, fructífero, ¿no? Como familia, para tener una contextualización diferente, con amor, con empatía, con comprensión, con valores, ¿sí? Con esa parte que hoy en día tenemos que fomentar día tras día, hora a hora, segundo por segundo, ¿sí? Hoy vivimos, mañana quién sabe. Disfrutarlo con sentido del humor, con la parte de la tolerancia, de la negociación. Son puntos importantes que hoy en día tenemos que reforzarlos a nuestras familias, a nuestros hijos, a nosotros mismos. Y también esto nos ha ayudado a vernos qué tanto somos tolerantes o intolerantes, que realmente tenemos un sentido del humor o no tenemos un sentido del humor, en la parte de cómo qué tal convivimos en familia, si llevamos una convivencia pacífica o no la llevamos, ¿sí? Una comunicación efectiva. Esto también nos ha ayudado a ver si realmente tenemos esos componentes o no, o si los tenemos, cómo trabajar esos componentes a, a nuestra familia. Y si no, cómo podemos trabajarlo, ¿sí? Hasta ahí alguna pregunta, Marco, cualquier cosa. Puse nueve componentes que hoy en día para mí han sido fundamentales de lo que estamos pasando hoy en día en la pandemia con las familias. No sé, que algo quieran preguntar algo, Marco, Rosario. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta en micrófono abierto o bien hacerlo por el chat? Y con mucho gusto les damos lectura. Miguel Ángel. Es correcto. Ya estamos en la sesión de preguntas y respuestas. Sí. Ok. Dije, no puedo interrumpir al maestro. Mira, maestro, aprovechando, me llamó mucho la atención y desde luego sí es importante, bueno, es muy importante lo que acabas de comentar, pero hay conceptos que sí efectivamente se están trastocando, pero no de ahora, maestro. Hay un concepto que por ahí manejaste que es el apego. Fíjate que hay una disciplina que practiqué hace algunos años que se llama Falun Dafa o Falun Gong. Es una disciplina china que inclusive el mismo gobierno chino, Beijing o Pekín, inclusive la censuró dentro del país. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un contrapeso dentro del gobierno y dentro de la idiosincrasia del gobierno comunista. Bueno, ¿a dónde voy? Esta disciplina, maestro, efectivamente practicaba la tolerancia, el amor al prójimo, pero también el desapego a las cosas, el desapego a las personas. Lógicamente aquí se ve una contradicción tremenda, maestro, entre lo que es el apego, que es una parte coyuntural para nosotros como seres vivos, como personas, como sociedad, contra esta disciplina. Sin embargo, esta disciplina, maestro, es muy practicada por las familias en China y tiene muchos adeptos en todo lo que es la parte del sur oriental asiático y también aquí en México y en Sudamérica. ¿Cómo explicas esa figura, maestro? Una disciplina tan buena, porque tiene conceptos que manejaste ahorita, tolerancia, pero aquí está el desapego, amor al prójimo, y está el desapego. Y sin embargo, a pesar de que es tan buena, porque coadyuva como es disciplina para meditar, relajarte, coadyuva mucho en las crisis de ansiedad, coadyuva mucho en estados depresivos. Pero ¿cómo explicas, maestro Alberto,
que esta disciplina se esté contraponiendo, a pesar de los logros que ha tenido, se contravenga con esa figura de desapego de las cosas, desapego de las personas, cuando es un factor importante para nosotros, y más en esta época de pandemia, maestro. Bueno, yo en esta parte, maestro Miguel, yo lo vería de la forma de diferentes contextualizaciones de cada familia. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Por esa parte totalmente, porque para uno puede ser apego en algunas cosas y en otra familia es un desapego, ¿sí? Yo lo vería de las diferentes costumbres o tipos de creencias que tengan las familias para tener ese concepto de desapego y apego. Yo lo trabajaría de esa forma, de diferentes costumbres. Yo hablo de la cuestión familiar que podemos sobrellevar sobre el desapego. Que sí se puede llevar un desapego porque no todas las cosas son objetos, somos sujetos. Es correcto, ¿cierto? es correcto, es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Coincido Eso contigo, del apego, maestro. muchas veces lo hacemos el apego lo hacemos con cuestiones objetos, ¿no? Es correcto. De objeto. Es correcto. Pero nosotros como seres humanos somos sujetos. Entonces, si le hacemos mucho apego, ¿hacemos qué? ¿Qué podemos? Si le hacemos mucho apego a la persona, al individuo, a la persona que queremos, la estamos sobreprotegiendo, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Y entonces, ¿qué estamos maestro. pasando? Estamos siendo sobreprotectores, ¿cierto? Entonces, en eso se está basando precisamente el protocolo de esta disciplina, maestro, porque efectivamente yo conocí algunas familias de niños pequeños y padres, y los niños superlúcidos, con una socialización inclusive que era, llamaba mucho la atención por el grado de lucidez, el grado de socialización que tenían los niños, y tú no veías niños ni tristes, ni veías niños ansiosos, sino veías a unos niños, pues a mí me llamó la atención, y pues, se ven bien mentalmente, bien ecuánimes, muy metódicos para hacer las cosas, pero sin perder esa parte de niño. Y por eso ahorita esos conceptos que manejaste sí me llamaron la atención, sobre todo porque hice un regreso a esa experiencia que vi, pero es muy cierto lo que dices, maestro, muy cierto, muy cierto. Y otra cosa, Miguel, y no hay que perdernos. Aquí en México tenemos otro tipo de crianza. Correcto, ¿cierto? Sí, muy cierto, muy cierto. A nosotros nos enseñaron, y a mi postura, ¿no? Y vamos rompiendo tabús y creencias. Sí. A nosotros los niños, algunos niños, no digo general, nos enseñaron a que papá y mamá van a existir toda la vida. Es correcto. ¿Cierto? Es y ahí correcto. podemos trabajar ese apego. El desapego es darle la herramienta a tu hijo, hacerlo autosuficiente. No le des, por eso lo decía, no le des juguete, no le des, dale cosas diferentes que puedan ayudar a su desarrollo de vida. Y si es muy claro, y lo vemos ahorita con algunas familias que sean muéganos totalmente, fallece algún familiar muy cercano y están destrozados el duelo totalmente. Es correcto, es correcto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos? Ahí trabajaríamos lo que usted dice, maestro Miguel, el desapego, que tanto ha sido de esa parte codependiente, ¿no? Es correcto. Aquí es lo que llamamos el acompañamiento para el proceso de duelo, ¿verdad, maestro? Fíjate, dentro de este mismo proceso, maestro, yo siento que esta disciplina, y de luego siendo un contrapeso de lo que es el gobierno de Beijing, esta disciplina tiene muy claro el objetivo de la teoría del apego, a pesar de que practican el desapego, porque los niños están muy contextualizados dentro de lo que es el vínculo familiar. Digo, puede ser contradictorio, pero es un reforzador precisamente del vínculo afectivo que bien manejaste durante tu exposición, maestro. Maestro, pues en verdad es grato poder platicar y tener este tipo de conversaciones contigo como maestro y con todos los del grupo, porque son muy enriquecedoras y desde luego muy coadyuvantes, porque nos permiten concatenar conceptos que tenemos con conceptos nuevos, y desde luego pues de eso salen nuevas innovaciones, nuevas teorías, nuevas propuestas, y con lo que estamos viviendo, maestro, pues ahorita es tierra fértil para innovar, proponer, y desde luego también traer viejos conceptos y seguirlos aplicando, porque están muy vigentes. Tú lo sabes como también así lo veo. Y esta parte, ¿no? A lo mejor tocamos la tolerancia, la identidad, la comunicación afectiva, que están ahí nada más, pero
muchas veces no lo sabemos construir, reconstruir hacia lo que queremos, un objetivo, ¿cierto? Que hoy esto siempre ha estado, pero hoy lo tenemos que modificar, reconstruir sobre lo que está pasando, sobre la pandemia y las familias que estamos haciendo. Desde el principio decían aislamiento social. ¿Y qué pasó con esto? Estamos haciendo un aislamiento afectivo. Y estas herramientas o estos componentes siempre han estado, pero hay que llevarlo a cabo aterrizando al sistema de cada familia. Sí, ¿no? Aquí es donde para este momento de pandemia, maestro, la labor del psicólogo se vuelve más coadyuvante, pese a que no se le da la importancia que merece, y todavía la figura de ir a terapia la ven como algo de que no debe operar o es algo tabú, pero la labor del psicólogo en estos momentos siento que debe ser, y es coyuntural, porque estamos o vamos a vivir después de la pandemia post-COVID, una pandemia que es de estrés, de un gran estrés que va a tener la población precisamente por el confinamiento que estamos viviendo, maestro. Y me quedo con lo que dijiste, maestro, siempre tener una sonrisa para todos, y eso nos hace la vida más agradable a todos. Y desde luego, pues, maestro, a tus órdenes también quedo, y un placer haberte escuchado. Y gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, maestro Alberto. Nos están escuchando 37 personas en Facebook, que es importante comentarlo también. Y bueno, pues como decía Miguel Ángel, este espacio de preguntas y respuestas se vuelve otro espacio importante y complementario también a lo que ya comenta, en este caso, nuestro ponente. Raquel Areli comenta, buenas tardes. De la pregunta que formuló Miguel Ángel, me gustaría conocer la opinión del doctor Murueta. Gracias. Pues sí, me parece que lo que nos ha dicho Alberto pues es relevante en cuanto a las prácticas que se pueden hacer para cambiar dinámicas familiares, ¿no? Tiene que ver un poco con la tecnología del amor, el reconocimiento, el convivir, el dar sorpresas, la narrativa, ¿no? El escucharse y el ser receptivo. Y yo creo que esto del apego, pues sobre todo en la etapa de la primera infancia, de los 2 a los 4 años, es donde es más relevante, ¿no? Entonces, pues estoy en esencia de acuerdo con lo que nos ha dicho Alberto, y el diálogo que tuvieron con Miguel Ángel, pues lo hizo más interesante. Muchas gracias. Una pregunta, bueno, más bien un comentario. Lourdes dice, buenas tardes. ¿Cómo romper un círculo vicioso para tener una mejor relación en familia? Suena muy fácil, pero en el día a día es complicado. ¿Cómo facilitar la implementación de una mejor relación familiar? Bueno, yo ahí les diría, muchas veces, lo hablamos ahorita con el maestro Miguel, hay que hacernos ser analíticos, críticos de nuestra propia familia, ¿sí? Lo decía Minucci, ¿no? Somos sistemas, y ahí en esos sistemas hay que tener un microsistema, salir, ¿qué está pasando dentro de mi círculo familiar? Hay amor, hay todo, hay mucha, pero ¿qué? Si yo me salgo como individuo, no como integrante de familia, si yo me salgo del individuo y veo a mi familia dentro del círculo, ahí me voy a estar bien, ahí me voy a estar, darme cuenta qué situación está pasando cada integrante de mi familia. No voy a criticar, eso no es criticar, hay que serlo analítico. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Sí, yo tengo a mi mamá que es muy risueña, mi papá muy trabajador, mi hermano muy amoroso, pero fuera de que yo lo estoy viendo, puede ser, no digo que real, ¿no? Puede ser un poco autoritario, un poquito agresivo, ¿no? Proveedor. Entonces, ahí nos empezamos a darnos cuenta y vamos desmenuzando a cada integrante de nuestra familia, y sobre ahí podemos trabajar lo que decía la pregunta, Rosario. Desde ahí, primero vamos a identificar, vamos ahora sí a escanear a cada parte integrante de mi familia. ¿Cómo? Saliendo del círculo familiar. Suena un poco fuerte, pero muchas veces es necesario para romper cadenas, romper esas partes de introyectos que llevamos desde nuestro desarrollo. Gracias, maestro. Aquí entra lo que es el pensamiento crítico, ¿no, maestro Alberto? Claro, ahí empieza, pero muchas veces, Miguel, vamos, decimos papachi,
¿Cómo mi papá va a ser así? No, no estoy equivocado. No, dale nombre a esa parte, ¿no? Y cuando tú te vuelves crítico y analizas la parte de cada integrante de tu familia, tendrás otras respuestas y mayor mejoría y ser más funcional en tu sistema. Gracias. Viridiana Velasco, apego en la primera infancia para brindar seguridad y conexión. Sin embargo, no es el mismo apego en un adulto con vacíos, que aparece justamente por la falta de conexiones significativas en esta etapa. Teoría del apego de John Bowlby. Nos explica la importancia de formar vínculos afectivos fuertes. ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Algún más? Sí, ¿algún comentario sobre esto del apego? No, bueno, yo está bien que todos, lo que veníamos diciendo, desde la infancia, ¿no? Es diferente apego, ¿cierto? Hoy en los adultos diferente apego, pero tenemos que ver desde qué ojo clínico, ojo de observador podemos hacer ese apego, ¿no? Sí, gracias. Alma Rosa Rivas. Si la labor del psicólogo es más con la ansiedad por esta pandemia que estamos viviendo e incluso ha incrementado esta. Bueno, solo está haciendo como una confirmación. Muy bien. Buenas noches. Dicen que en la familia también se poda, dice Rosy Reyes. Sí, bueno, creo que son todos los comentarios, a menos que alguien tenga algún otro comentario en micrófono abierto. Sí, ya hay saludos, felicitaciones también en Facebook, pero creo que son todas las preguntas. Excelente ponencia, dice Alejandra Moctezuma. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Pues solo agradecer al maestro Alberto su excelente participación, a ti, Rosy, y a Marco por siempre ser buenos anfitriones y desde luego pues traer unos exponentes, unos ponentes pues, tan frescos, que precisamente es lo que ahorita nos hace falta dentro de nuestros ámbitos familiares y profesionales, tener esta retroalimentación. Muchas gracias, Rosy, muchas gracias, Marco, maestro Alberto, muchas gracias, y a todos los que están escuchando, pues también muchas gracias, porque todos somos parte de este equipo, de este grupo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, Ade Pérez dice excelente ponencia, gracias. Pues tenemos todavía un momento, un espacio. Ahí nada más comentarles, sabemos que todos tenemos una especialidad diferente y soy muy consciente en esta parte. Hoy en día tenemos que trabajar diferentes técnicas. Yo puse estos 9 componentes, a lo mejor hay más, y buscarle el gancho a cada mecanismo, a cada componente. Lo vemos diario, lo vemos en las redes sociales, la violencia, cómo se está con esa parte, cómo se está llenando las familias con ese tipo de violencia familiar. ¿Sí? En esa parte lo pongo ahí por la comunicación afectiva, ¿sí? Hoy tenemos nosotros como psicólogos trabajar esa parte de acompañamiento de las familias, de los adolescentes, porque hoy en día los sesgos de proyecto de vida de los adolescentes se están acortando, ¿sí? Buscando, ya decían, yo llego a los 30 y sí, pero con la pandemia ya no llegan a los 30, ya tienen más miedo a contagiarse que a disfrutar de lo que tienen ahí alrededor de su contexto. Eso como comentario. Doctor Marco quiere participar. Adelante. Sí, pues me parece muy relevante el tema y los subtemas de la conferencia que nos ofrece Alberto Ortuño el día de hoy, ¿no? El buen trato en la familia, que pues es deseable que ocurran todas estas cosas del reconocimiento, la amabilidad, la convivencia, la narrativa, decíamos, todas esas cosas.
y que tuviéramos esta vocación del buen trato. Sin embargo, pues también hay que reconocer que esto no es fácil, que mucha gente está bajo presión, está en tensión, la vida social que tenemos y ahora con el coronavirus genera ansiedades que a veces requieren apoyo terapéutico para poderse comprender y para poderle dar otra dinámica a la relación familiar que la pueda volver positiva. No siempre haciendo la conciencia y teniendo las ideas. A veces una persona puede tener claras las ideas de qué es lo que habría que hacer, pero pues nada más lo rebasa sus procesos emocionales, sus conflictos, sus tensiones, el desgaste laboral, los transportes, los horarios tan prolongados y también las problemáticas que traen los niños por la época, ¿verdad? Niños que no están en cercanía con sus padres porque los padres están trabajando, que en la escuela pueden ser objeto de bullying, que puede haber abusos sexuales incluso en las iglesias, que ven en los videojuegos, se absorben en los videojuegos, que comen comida chatarra porque está de moda, ¿no? El comer pizzas y hamburguesas, el que haya conflictos en las parejas, que se separen con cierta fragilidad, que haya tensiones en la pareja porque hay pues, puntos de vista contrapuestos, agresividad entre la pareja, y todo eso está dentro de una dinámica pues producida por un desgaste de la vida económica y social y cultural. No hay espacios para la diversión, no hay espacios para el deporte, los niños ya no pueden salir porque hay inseguridad, no hay comunidad de niños. Entonces es un rediseño lo que tenemos que hacer desde la psicología y desde la psicoterapia y entender también la situación que viven las personas dentro de las familias. Ahora los gobiernos están hablando de las escuelas de tiempo completo como si fuera gracia eso, como si fuera una propuesta así muy buena porque pues van a aprender más los niños, pero se olvidan de que la convivencia familiar pues también es necesaria. Entonces, hay cosas de cambio de políticas públicas en relación con la familia que es necesario que los psicólogos vayamos tomando nuestro papel como gremio y como expertos y que tratemos de no solo plantearnos que las personas haciendo conciencia pudieran cambiar, aunque haya mucha violencia social, mucha inseguridad, muchas presiones laborales, muchos créditos onerosos, mucha usura, muchos problemas ambientales de transporte. Entonces, todo eso lo tenemos que considerar en esto, Alberto, ¿no? De cómo propiciar un buen trato en las familias dentro de este clima de desgaste por las políticas públicas, digo, porque faltan deportivos, porque faltan espacios de diversión, porque no es fácil ir a un parque y que te asalten. Y ahora pues vemos de repente que los jóvenes, perdón, que los jóvenes pues se hacen adictos o empiezan a ser alcohólicos, una forma de adicción, o se hacen adictos a los videojuegos. ¿Y cómo no se van a hacer adictos a los videojuegos si no pueden ir al parque, si no tienen otros niños con quienes jugar? Entonces, hay que ver cómo se puede lograr una comunidad infantil, una comunidad juvenil y prácticas de vida sanas, contrarrestando todas estas inercias que los gobernantes, como no saben de psicología, pues pues nada más se les ocurre. López Obrador, digo yo que hizo un punto a favor cuando dijo que la violencia no solamente se debería combatir en sus efectos, sino en sus causas. Pero pues piensa que las causas es que la gente tenga trabajo y opciones de estudio. Y hay mucho más que los psicólogos. Tendríamos que, pues, personas. López Obrador dio un paso con respecto a otros gobiernos, porque a otros gobiernos ni se les ocurre pensar en las causas, nada más piensan en los efectos. Ya el hecho de que López Obrador piense en las causas es un paso, pero pues no sabe de psicología, se le ve. Bueno, pues, tiene intuición para captar la atención de mucha gente, pero no sabe en qué consiste la crianza, cómo, cómo hay que ver esto del apego, cómo hay que ver el tiempo que pueden pasar los padres con sus hijos. Por lo menos no se ve que lo atienda con la diligencia que tendría y por eso los índices de violencia no bajan mucho, un poquitito pero en esencia sigue la violencia y él dice que en 3 años la va a bajar, que si es su palabra,
pero si no sabe de estos procesos psicológicos, pues yo pienso que no le va a dar el resultado que él espera, nada más con su programa de jóvenes construyendo el futuro y dándoles esto de sembrando vida y el bienestar no es suficiente. Esas son pequeñas migajas para todo lo que se requiere. Pero cuando se trata de salud psicológica, pues los gobiernos, incluyendo el del López Obrador, pues acuden a los psiquiatras y no a los psicólogos que tenemos toda esta experiencia. Entonces, no sé cómo ves esto, Alberto, que estoy comentando. Excelente, Marco, y esto lo vemos, yo lo veo desde que de los gobiernos anteriores, ¿no? No es tanto lo político, simplemente enfatizar y aterrizar el trabajo psicológico, ¿sí? Podemos tener nuevos campos, nuevos institutos o parques recreativos, pero que le estemos dando esa funcionalidad correcta para que no haya tanto índice de violencia o tantas adicciones, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo, y lo que voy a poner un ejemplo, a lo mejor, ojalá no ofenda a gente ahí en Facebook, pero el gobierno, ahorita todos estamos en las vacunas, todos estamos preocupados por una vacuna, pero no nos estamos preocupando por nuestra salud psicológica, ¿sí? Eso es algo importante. O sea, todos queremos tener una vacuna, estoy de acuerdo, es nuestra salud y cuidarnos, pero también nuestra salud psicológica viene de la mano con nuestra salud física, con nuestra vacuna, ¿sí? ¿Qué está pasando con esa angustia, el pánico que nos produce, el estrés en la parte del buen trato, y la parte de la familia con la parte del buen trato, ¿sí? Yo en esta parte hay vacunas, sí, China, estadounidense, y qué estamos pasando y qué estamos haciendo por nuestro trabajo psicológico que realmente es importante, porque en esto va a durar, ajá, termina, ya estás vacunado. ¿Y qué pasa en nuestras relaciones interpersonales, nuestras convivencias, nuestra salud psicológica, el estrés, el enojo dentro de nuestro contexto casa o laboral? También buscar que el gobierno nos apoye o ver la forma, como dirías, Marco, pues a lo mejor no sabe tanto, tiene la causa, ¿no? Pero aterrizar, orientar el trabajo psicológico, ¿no? Que tenemos la mayor parte de nosotros de este gremio, tenemos herramientas, ¿no? Para poder ayudar, ¿sí? Y no el 100%, pero un 50, un 60, podría moverse muchas cosas positivas y en pro de la salud psicológica. Muchas gracias. Sí, gracias. Silvia Villanueva, me gustaría saber su opinión sobre esta situación. Tuve una discusión con mi hijo. Él no me habla en este momento. Mi marido lo único que manifestó fue que no se iba a meter, ya que es un problema entre mi hijo y yo. Esto me duele mucho porque siempre he tratado de entenderlo. Un comentario de mi hijo fue que si tenemos problemas económicos, me saliera de estudiar. Ya no pude responderle nada porque mi marido no me apoyó. Doy clases, vendo gelatinas para poder pagar mis estudios. Me dolió mucho esta situación y me duele. No es la primera vez que me pasa, por lo que estoy tramitando mi separación. Ok, en esa parte yo soy de la opción que muchas veces ahí venía cuando toqué el tema de las normas, ¿no? También en la parte familia, la comunicación de pareja es fundamental sobre esta situación del conflicto con su hijo, ¿no? Como yo, mamá, ¿cómo se dice la palabra? Desvaloriza en una opinión el padre, ¿no? Yo no me hago, me lavo las manos, arréglalo tú. Pero el conflicto es de pareja, es de, no pareja, familiar, perdón, familiar. Llevarlo como coherente, al sentir, no sé qué edad tenga su hijo de la que puso el comentario, desde pequeño, adolescente, porque también conlleva a una cierta comunicación diferente. ¿Sí? Buscar una opción, si es adolescente, hacer un razonamiento, un pensamiento crítico de los pro y los contra. Porque a veces, ojo, a veces ponemos papás en la parte de separación a los hijos en medio y le echamos la bolita al hijo
y pues realmente no es el hijo, es la relación de pareja. Y eso se conlleva en los dos. A lo mejor se enojó el hijo en la forma de cómo contestó, en cómo se llevó la discusión, ¿no? Dejen un tantito, 10 minutos, 10, respiramos y lo abarcamos de otra forma, en otro momento o en otro lugar de la casa. Para mí sería eso. Pero primero arreglar las situaciones con la pareja, porque es parte también del contexto. Elizabeth Bonilla, saludos, muy buen tema. Mire Camini, me gustaría saber, Camani, me gustaría saber cómo aplicar esta parte de la inclusión y el apego de los hijos, pero en familias separadas para que tenga un impacto positivo desde la primera infancia. En esta parte, pues, hacer autosuficiente, ¿no? Porque aquí en la pareja, cuando hay la separación, pues hay muchos intereses, ¿no? No en el hijo, en la mamá o en el papá, en esa parte. Entonces, buscar asertivamente la comunicación efectiva o asertiva en llegar a acuerdos de pareja y después con el hijo, llevar una comunicación diferente. Una parte de apego diferente, ser con ese tipo de herramientas, como lo había dicho el maestro Miguel, ahí el desapego, ¿sí? Un desapego ahí, pero con esta parte de autosuficiente con el hijo. Patricia Hurtado, mil gracias por el y la exposición. El Edensi, muy buen tema. ¿Nos puede proporcionar otras estrategias para estimular el sentido del humor en la familia? Ok, puede ser, y lo pongo bueno, voy a poner un ejemplo, el mimo, ¿no? Chitón, juegos diferentes, que tengamos esa interacción en responsabilidades de casa. Hacer algo agradable. Hay juegos, mímica, ¿no? La mímica también sirve. Tenemos el lenguaje no verbal es el 70-80% y podemos llegar a muchas cosas. Es el sentido del humor. Tomarlo alegre, una sonrisa. No una sonrisa forzada, porque el cuerpo habla. Eso es importante. Sacar un poquito de ese lado, ese niño que llevamos dentro los adultos, ¿no? Porque también nos olvidamos esa parte de llevar niños, llevar ese niño, ¿no? Entonces, hacer una bromita, buscar, no sé, hay muchas cosas hoy en día en la creatividad, ¿no? Pues hacer una forma de obra de teatro, con responsabilidades de casa. Hay muchas cosas. Yo me iría con la forma del chitón, o como caras y gestos, buscar algo diferente, de acuerdo a su contextualización de cada familia. Comprar libros de chistes que no sean groseros. Exactamente. Sí. Finanzas, juegos de mesa. Trabalenguas, acertijos. Mímicas, juegos de mímicas. ¿Qué decían? Chitón. ¿Eso es? Bien. Alma Rosa Rivas, la violencia incrementó por la pandemia, incluso nos llegan un mayor número de casos de familias separadas. Alicia Hernández, saludos desde Guadalajara, excelente exposición, muchas gracias. Alma Rosa, muy buena conferencia. Janet Cruz, muchas gracias, maestro Ortuño, ha sido un tema muy interesante, gracias a MAPSI. Alma, agradezco mucho al maestro Alberto, una excelente ponencia. Viridiana Velasco, una actividad juntos que disfruten genuinamente, ya sea una receta de cocina, ejercicio, etcétera. También puede ser una buena idea. Algo en lo que como mamá o papá sientes que disfrutes. Incluir hacerlo en familia. Sí, ¿no? Bailar, por ejemplo, dice Alicia Hernández. Bailar. Muy buena idea. Viridiana Velasco, muchas gracias a todos por la conferencia. Muchas gracias. Por ejemplo, hay una actividad, ¿no? Yo bueno, se me ocurre, ¿no? Jugar serpientes y escaleras, ¿no? Pero sobre nuestra contextualización, nuestro contexto familia, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace la serpiente llegar a la cola de ser bajar? A lo mejor hay algo que no nos gusta como familia, llegas a ese número y bajas. O algo que nos ayuda a autorrealizar las escaleras al número 100, llegar, buscar acciones o motivaciones de ese juego de serpientes y escaleras diferente a cada familia. O un memorama. Basta también. Basta.
Y eso es recomendable. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes o a las familias, hagan juegos de mesa. ¿Quieres conocer a tu hijo o a tu papá? Con eso, hagan juegos de mesa. Timbiriche. Sí, eso es real. Y si pierdes, algo que te ayude, no que perjudique, que algo que te ayude. A ver, el niño no le gusta tender la cama. Si perdiste, haz una acción. Es una acción positiva y te va a ayudar a ser autosuficiente. Sí. Muy bien. Otilia pues, tenía la mano levantada. Fíjate que ahí No, agregaría, bueno, maestro, nada más lo único que iba a decir es que hay muchísimos juegos últimamente, han inventado una cantidad de juegos en donde es necesario pensar para sacar conclusiones. Hay cantidad, mis hijos tienen muchísimos juegos, bueno, mi hijo y mis sobrinos, muchísimos que se pueden jugar en familia y que son entretenidos. Depende de la edad de los niños y depende de muchas cosas, ¿no? Nada más, gracias. Gracias, Otilia. Erika dice sillas musicales. Si nos comentas, Erika, que cómo es el juego. ¿No? Creo que no está Erika. inclusive podríamos agregar una figura que también nos ayuda a entender más la situación de ansiedad o de estrés de nuestros niños, disfrazándonos de niños y que nuestros niños se disfracen de adultos. Para así Cambio de roles. Cambio de roles, precisamente, cambio de roles. Y con eso identificamos en qué estamos no teniendo ese empate con los niños y los niños también van a poder entender la responsabilidad que nosotros tenemos con ellos. Ese también es un juego muy interesante y también muy asertivo, ese cambio de roles, y nos permite precisamente contextualizarlos en el ambiente de los pequeñitos y a los pequeños adentrarlos en nuestro ambiente, pero sin el estrés de los adultos. Muchas gracias. Escondidillas. Escondidillas, encantados. ¿Es lo mismo? Sí, pero no, es otra cosa. Encantado. Erika nos dice que es Fundapromat, así se busca en cualquier buscador. Hacen muchas actividades con matemáticas, apto para toda la familia. También es una excelente opción. Jaime Bernal, es el que caminan alrededor de las sillas mientras está la música. De la música. Cuando se detenga, todos se sientan. Y el que no alcanza la silla, pero así es divertidísimo. Es muy bien, excelente. Por ejemplo, hay uno, bueno, en mi época, ¿no? De que aventabas la pelotita en un hoyito y llegabas a uno y le aventabas a tu compañero y perdía. Ahí podría ser una modificación diferente. Agarras un papel o una pelota con diferentes, no sé, acciones de casa, agarras y gritos, y se para el que grita más. No lo sé, eso es creatividad de acuerdo al contexto de la familia, ¿no? Y también es el llegar a diálogos, porque si hacemos un juego sin un diálogo, en vez de un juego se hace un ring. Entonces, también se recomienda mucho que los adultos jueguen o se interesen por la música y los juegos de los niños, incluyendo el Nintendo y el Xbox, que lo intenten. Y también se puede hacer que los niños compartan algunos de los gustos o de la música que les gusta a los adultos. Por ejemplo, hay otro, a lo mejor de los educadores, ¿no? De educador físico, ¿no? En el jardín de niños, ¿no? Lo que es la música de coordinación, ¿no? Eso es bueno también para saber qué tal llevamos el ritmo o qué tanto es una desesperación tan simple. Este ejercicio que lo aplico yo, el de acá, derecha y atrás, háganlo en familia y ahí van a saber cómo, ya no puedo, se echan, o yo sí lo estoy haciendo, no llevan ritmo, y nos damos cuenta cómo manejar la tolerancia a la frustración, ¿sí? Porque uno podemos, sí llevo el ritmo, háganlo. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa? No, ya hacen así, se enoja y avientan las cosas. Eso también es un ejercicio que lleva un objetivo, ¿sí? Trabajar la tolerancia y la frustración al mismo tiempo. Sí, además de que rompe esa seriedad o esa formalidad con que los padres se ejercen también y que piensan que al reír, al bromear, pierden cierta autoridad, pero es todo lo contrario, ¿no? Entonces relaja mucho el clima familiar, el ambiente, se genera serotonina, dopamina, etcétera. Entonces todo se vuelve mucho mejor.
problema es cuando el papá o la mamá llegan de malas a regañar porque las cosas no están en su lugar, no han tendido la cama, ya tiraron cosas en el piso. Entonces, ¿cómo manejar eso, ese momento en que llega el papá cansado, la mamá cansada, y los niños pues no han hecho la tarea, no se han bañado, ya rompieron un juguete, no un juguete, sino algo útil de la casa, ya descompusieron algo? Eso también son momentos de tensión, ¿no? Y ahí Claro. cómo se ponen a jugar si vienen con ese cansancio y hay esas como elementos disruptivos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a jugar, ¿no? Porque pues ya le dio coraje que rompieron del florero tan bonito que tenía, ¿no? Ahí sería también, no sé, Marco o Miguel o los colegas que estamos, Rosy, buscar un día específico para jugar también, no todos los días, escoger un día, un fin de semana, domingo, como antes muchos años hacían, domingo familiar, ¿no? Que también la pandemia nos ha ayudado a tener ese convivio familiar, ¿no? O sea, buscar un día, ¿sabes qué? Los sábados o domingos de tales a tales horas jugamos. Y después de ese juego podemos hacer otras actividades, ¿no? Podría ser. Fíjate, hasta con el cambio de roles, maestro, también podríamos simular algunas situaciones que a los padres como adultos llegamos y sabemos que nos pueden estresar, y más si venimos cansados, simular ese momento para que el niño también sepa, no, sabes que esta situación puede desembocar en otro momento, puede traer estas consecuencias. Ese cambio de rol a mí se me hace muy interesante y podríamos precisamente ir improvisando situaciones que pueden ser estresantes para los padres que vienen del trabajo y se encuentran en situación, y para los niños que también entiendan cómo va a venir el papá en ese momento. Ese cambio de roles también se me hace interesante, ¿eh? Y no le he quitado el dedo. Muy bien, lo vamos a hacer. Pues ya tenemos una cartera muy grande de juegos, de opciones, de posibilidades para incluir el humor en el clima familiar. Erika dice que batibol, combinación de voleibol con básquetbol, se le pega la pelota hacia un participante y le tiene que llegar después de que a la pelota bote una vez. Pierde el que le pegue a la pelota antes de botar y el que la deje botar 2 o más veces. Bueno, se escucha también muy divertido, ¿no? Muy bien, creo que son todos los comentarios, todas las preguntas. Dice, el juego de mesa asiáticos, para aprenderlo están las clases gratuitas en Facebook, en la página del Centro Cultural Coreano en México. Las clases son en vivo los viernes, también se pueden consultar los videos ya grabados. Entonces, bueno, pues aquí está otra opción, se los recomiendo mucho. Bueno, igualmente se escucha divertido, ¿no? Pues pensar que el juego, las bromas, el humor son vivencias de vida muy importantes y podemos dejar ahí huellas también en nuestros hijos, ¿no? Para el futuro. Por ejemplo, hay otro juego y ese es también, ¿no? Lo que hoy estamos, la cuerda, ¿no? Que muchas veces ya lo dejamos, los juegos tradicionales. Sí. Volvemos a los juegos, yo entiendo que la tecnología no está avanzando, pero también estamos perdiendo los juegos tradicionales. La cuerda, el paliacate, la gallinita ciega. Ahí la gallinita ciega tiene mucho que ver con ese acompañamiento, ¿no? Con ese acompañamiento que da la mamá o el papá en algún momento de guía. A ver, llévate por acá, hasta aquí, de derecha a izquierda, ¿cómo es la indicación? A lo mejor puede ser dura o muy suave, entonces podemos ver ahí qué función tiene la mamá o qué función tiene el papá, ¿no? Y cómo va la orden o la indicación, el hijo la toma, ¿no? En esa parte, o esa parte, cierra tus ojos y aviéntate y yo te cacho. Que tanta la seguridad tiene con el papá o la mamá, el vínculo, las alianzas, ¿no? Puede ser. Es un trabajo que también lo podemos, ahorita estamos sacando tantas dinámicas que pueden llevar un objetivo a lo que estamos haciendo en la parte del apego o el vínculo afectivo con los padres de familia. Sí, muy bien, Erika. Amaba brincar la cuerda, las escondidas, más adivinanza, los acertijos y los trabalenguas. Excelente, Erika, pues sí, todos sentimos nostalgia de esa niñez donde había este tipo de juegos. Entonces, como dice el maestro Alberto, pues sería importante recuperar o volver a incluir estos juegos en esto. Muchas gracias por muy productiva la conferencia. Muchas felicidades, María del Carmen Valdés. Bueno, pues se queda una tarea muy grande para todos, ¿no? Pues, ¿qué les parece si ponemos en marcha un juego, practicamos un juego y a ver qué pasa y ya nos comentarán la próxima semana?
también que Claro. lo hicieron y cómo les fue y cómo mejoró su ambiente familiar. Muy bien. Y aprender a sonreír más continuamente, como dice Alberto, que es importante y coyuntural. Exacto, así es. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu aportación. Pues si gustan, abrimos nuestros micrófonos y damos un fuerte aplauso al maestro. Y agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes, Rosy, Marco, Gracias, por la maestro invitación. Alberto. Muy amable. Para mí es un placer Y participar. saberes que nos dejó. Y pues a todos les invitamos el próximo lunes a las 7 por este mismo canal, por este mismo sala de Zoom. Y bueno, con la conferencia sobre cómo vivir un gran amor. Bueno, sería interesante saber, conocer cómo este planteamiento, pues en esta época de la pandemia. Claro que se puede, cómo vivir un gran amor. Y estará con nosotros el maestro Armando Quiroz Adame. Pues si me hace el favor de poner la conferencia, la publicidad, para que tengamos, bueno, aquí está. Cómo vivir un gran amor, el maestro Armando Quiroz Adame estará con nosotros. Muchos saludos, Rosario, buenas noches, muchos saludos a todos. Muchas gracias por tu presencia. Gracias, Erika, a ti por tu presencia. Buenas noches a todos. Y bueno, pues, ¿qué les parece si ahorita ponen en práctica uno de los juegos que comentamos? Yo sí voy a hacer algunas bromas. Rosy. Voy a contar chistes. Muy bien. Gracias. Hasta luego con Muchas los amigos de Facebook. También a los amigos de Facebook. Muchas gracias. Buenas noches, Arcelia. Jaime, buenas noches.